Así es, mi estimado Ángel Matamoros, vamos a saludar con otro invitado. En esta mañana se trata del abogado Víctor Medina, él es coordinador de UNES Guayas. Con él vamos a hablar sobre la nueva impugnación al binomio Arauz-Rabascal, otro binomio que también está siendo impugnado y constantemente. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar en este espacio. Gracias querido Jaime, un gusto estar con ustedes en Ecuador en directo en esta mañana. Gracias por la invitación. Abogado, ayer se presentó otra impugnación, o sea, parece ser que esto es una telenovela y cada vez la siguen alargando más. No sé si es que esta telenovela les da réditos a unos y a los otros no. Bueno, en realidad lo que han pretendido hacer con el progresismo en el país es algo sin precedentes, es algo ya en extrema expresión sin vergüenza. Recordemos que quienes están en el Consejo Nacional Electoral son representantes de partidos políticos claramente identificados. El partido político Creo, que lo lidera Guillermo Lasso, tiene dos representantes, Piti y Verde Soto. Alianza País tiene a Telacero, Social Cristiano tiene a Cabrera y Pachacuti tiene a Diana Tamay. Ante aquello, esos personajes políticos que obedecen a sus organizaciones han actuado pues en desmedro de los derechos de los ecuatorianos, atentando contra esos derechos constitucionales, ratificados incluso por tratados internacionales. ¿Qué fue lo que se ha hecho en todo este tiempo, querido Jaime y amigos que nos escuchan? En tres ocasiones le negaron a Rafael Correa tener su propia organización política. Recordemos que el consejero Verde Soto llamó a los representantes de las organizaciones políticas para que aplacen las elecciones del 2021 y poder tener una sentencia ejecutoriada en firme. Así lo dijo el consejero Verde Soto, lo denunció el presidente de Juntos Podemos. Y ante aquello no ha pasado absolutamente nada. El Ecuador, a través de sus instituciones, de los medios de comunicación hegemónicos, donde se solapa la corrupción, la repartición del poder, no dice absolutamente nada sobre esas prácticas. Este proceso electoral empezó viciado con algunas inconsistencias vergonzosas para la democracia en el país. No es posible que los guardianes de la democracia atenten contra los derechos de los ciudadanos. Lograron su primer objetivo, que los correístas no tengamos una organización política. Su segundo objetivo era eliminar, proscribir a Compromiso Social lista 5 con un informe del Contralor Usurpador que nunca se posesionó en la Asamblea Nacional como el Contralor Celi. Su tercer golpe a la democracia fue justamente impedir que Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia de la República. Y lo lograron con el apoyo de la justicia en este país. Es vergonzoso el antecedente, la jurisprudencia que se ha creado en el sentido de que 16 casaciones sean resueltas históricamente como en récord Guinness en 17 días. Y ante aquello pues imposibilitaron la candidatura a Rafael Correa. Posterior a eso, con el binomio Arauz-Rabascal, se han presentado algunas impugnaciones en las cuales pues no ha permitido que este binomio, el binomio de la esperanza, esté calificado bien firme. Está calificado hasta el momento. Hemos cumplido con todos los requisitos constitucionales, legales en el Código de la Democracia, en los reglamentos creados en pleno calendario electoral, etcétera. Pero cada día aparece una traba más. Lo que pretenden en la función electoral es, primero, entretener a nuestros candidatos. Segundo, crear una inestabilidad política en el país con estos actos administrativos. Este último recurso que fue presentado hace días atrás y que fue aceptado a trámite antes de ayer, fue presentado por dos ciudadanos que ni siquiera tienen legitimación activa. Es decir, que el Tribunal Contencioso Electoral debió rechazar de pleno aquel recurso presentado, pero sin embargo, después de la excusa que presentó un juez para dilatar ese proceso, resulta que se lo acepta a trámite y ahora hay que esperar 15 días, Jaime y amigos que nos escuchan en Ecuador en directo, 15 días más para que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. Pero mire que solamente pasa esto con el binomio de la esperanza, con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que son representantes de la izquierda del progresismo. No así, por ejemplo, con los candidatos
de la derecha, específicamente la derecha que se replegó a un solo candidato, que es Guillermo Lasso, que está caído en las encuestas, como lo dijo hace un momento su invitada anterior, y que ante aquello, pues, lo que ven es que en la papeleta del 7 de febrero del 2021, dejarlo como candidato único y ganar en este caso con las elecciones por descartes. Eso los ecuatorianos no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a estar en las calles exigiendo nuestro derecho de elegir y ser elegidos, y el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que cumplir con la normativa constitucional, legal y reglamentaria de la función electoral. Abogado Víctor Medina, de acuerdo a lo que lo escuchaba yo atentamente, las personas que han presentado esa impugnación son parte de alguna organización política, son adherentes, ¿qué son ellos? Uno fue mi ex ministro del coronel Lucio Gutiérrez, entenderá usted por dónde viene el asunto. No representan a ninguna organización política de ninguna estructura, ni parroquial, cantonal, provincial, nacional, etcétera. ¿Y es legal que el Consejo Nacional Electoral acepte esta impugnación o el Tribunal Contencioso Electoral? El tribunal debió haber rechazado de pleno, porque quienes presentan este recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral no tienen legitimación activa, es decir, no son representantes de organizaciones políticas que son quienes tendrían la capacidad jurídica de poder presentar un recurso de esta naturaleza. Está claro entonces que es como una dedicatoria lo que está pasando ahorita con este binomio. Lo mismo está pasando con Álvaro Noboa. Sí, justamente hace unos minutos que entrevistábamos aquí a la doctora Silka Sánchez, como que ella daba a entender que hay dos partidos que manejan el Consejo Nacional Electoral y son los que intentan deslegitimizar a algunas candidaturas que les hacen sombra. Están jugando las elecciones por descarte, es decir, están descartando candidatos que podrían ganar las elecciones. Álvaro Noboa tiene el derecho como ciudadano de ser candidato. En algún momento renunció porque los compadres de la derecha se habían puesto de acuerdo, seguramente por alguna llamada de alguna embajada, de los intereses del Fondo Monetario Internacional, y se replegaron en una sola candidatura. Recordemos que quien empezó renunciando a sus aspiraciones políticas fue Jaime Nebot, después Otto Sonneholner, Álvaro Noboa, Andrés Páez, entre otros. Buscaron un candidato único que es Guillermo Lasso, el candidato del Fondo Monetario, la Embajada Norteamericana, la precarización laboral, evasor de impuestos, entre muchas otras cosas, causante también de la mayor desgracia económica del país, del feriado bancario que causó miles de muertos y miles de familias que fueron a parar, en este caso, pues a Europa, a Estados Unidos, en calidad de migrantes, y que fueron quienes después de ese feriado pudieron sostener la economía. Ahora los compadres de la derecha se han peleado y en este momento, pues, el abogado Álvaro Noboa pretende ser candidato. A nosotros no nos afecta que Álvaro Noboa sea candidato, tiene el derecho, es ecuatoriano, y bienvenido sea que nos encontremos en la papeleta electoral y que el pueblo ecuatoriano decida en las urnas. Ya derrotamos a Álvaro Noboa en una ocasión, lo hicimos en el 2006, cuando toda la derecha apoyó a Álvaro Noboa y Rafael Correa le ganó en segunda vuelta. De ahí Álvaro ha sido candidato 6 veces, es decir, es un candidato perdedor que lo tiene identificado el pueblo ecuatoriano, y ante aquello a nosotros no nos preocupa ni nos asusta su candidatura. Le debe preocupar, sí, a la derecha ecuatoriana, porque al ser Álvaro candidato, está partiendo los votos de la derecha y eso acabaría definitivamente con la candidatura de Guillermo Lasso. Y como los compadres han peleado y Guillermo Lasso y Jaime Nebot tienen 3 vocales en el Consejo Electoral, entonces ante aquello pues se pretende proscribir esa candidatura. De mi parte, personalmente, hablando, Jaime, yo podría decir que Álvaro Noboa debería ser candidato y que en democracia el pueblo ecuatoriano tenga la oportunidad de elegir el próximo presidente de la República. Hasta este momento, el próximo presidente de la República se llama Andrés Arauz, de acuerdo a la intención de voto. 42% intención de votos, Andrés Arauz, y Álvaro Noboa fluctúa entre el 16 y el 19%. Ese es el pánico, ese es el terror de la derecha, ese es el terror del Fondo Monetario y de la Embajada Norteamericana, y por eso pretenden, en este caso, no
dejar en firme la candidatura del Binomio de la Esperanza, pero nos encontrarán en las calles reclamando nuestros derechos, porque no solamente que le están negando el derecho de participar a dos candidatos como Andrés Arauz y Carlos Rabascal, sino es que hasta el momento al 42% de los 17 millones de ecuatorianos nos están negando el derecho de elegir, un derecho fundamental para la democracia ecuatoriana. Correcto, abogado Víctor Medina. Le voy a dar paso al doctor Ángel Matamoros, que está desde exteriores, que tiene inquietudes para esta entrevista. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Lo he escuchado atentamente realmente y me he quedado un poquito, no es la palabra sorprendido, sino que también hay que analizar también el otro escenario del tribunal, del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Al parecer, no es que esté en la postura del tribunal ni el consejo, pero al parecer ellos son los culpables y al parecer los otros partidos no son culpables. Al parecer nadie ha cometido errores. Al parecer las impugnaciones son políticas. Al parecer todo esto solamente es administrativo o es político. ¿Cuál es su lectura con respecto a aquello donde cada uno de los movimientos y partidos políticos no asume una responsabilidad en este tema de las impugnaciones? Bueno, un gusto, Ángel. En efecto, en el primer momento en que nosotros presentamos la candidatura de Rafael Correa como candidato a vicepresidente, se cumplió con un reglamento que fue hecho a talla y medida de Rafael Correa para que no sea candidato. ¿Recuerdan ustedes de la presentación personalísima? Entonces Rafael cumplió con ese requisito de manera personalísima, estuvo virtualmente, telemáticamente y con firma electrónica en tiempo real se envió su inscripción, su aceptación de la inscripción de la candidatura. Sin embargo, pues estos consejeros políticos que están en el Consejo Electoral negaron esa inscripción. Ante aquello, después se permitió la enmendadura, es decir, la rectificación, porque después de un recurso resuelto a favor del progresismo, de la Unión por la Esperanza, que es la unión entre Centro Democrático Lista 1 y Compromiso Social Lista 5, se permitió que Carlos Rabascal se inscriba como candidato a vicepresidente. Ante aquello, en el Consejo Nacional Electoral, cuando se envía la documentación escaneada, se comete un error de parte nuestra. Sí, se envió una copia de cédula de un candidato nacional alterno nuestro por la Andrés Arauz. Pero fue un error humano, que se subsanó después. Después de esa subsanación han venido algunas impugnaciones. La última, por ejemplo, es una impugnación presentada por dos ciudadanos que no tienen legitimación activa. Entiéndase, por legitimación activa, no tienen el derecho de presentar ese recurso. Es como que, por ejemplo, usted vaya a pedir una herencia por alguien que no es su familiar. No tiene usted la capacidad jurídica de hacerlo. Ante aquello, este último recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral debió haber sido rechazado de pleno. Pero la estrategia de la función electoral con los líderes de la derecha que tienen su representante en el Consejo Electoral y que lo han dicho de viva voz, lo ha dicho Enrique Pita, lo ha dicho Verde Soto, lo ha dicho Cabrera, lo han dicho todos. Ante aquella situación y como el plan político es no permitir la inscripción en firme del Binomio de la Esperanza, están dilatando todas estas situaciones para que nosotros entremos en desgaste, para que a la final el pueblo se canse, a la final el pueblo no nos apoye, pero no se dan cuenta de un efecto colateral. Nos han mantenido todo este tiempo en la palestra política. Todo este tiempo hemos nosotros estado en medios de comunicación denunciando estos hechos, estos atentados a la democracia, y nos tienen más vigentes que nunca. Ese es el efecto colateral positivo a favor nuestro. Sin embargo, vamos a seguir nosotros en las instancias administrativas pertinentes defendiendo nuestro derecho de participación y que sea el pueblo que en las urnas democráticamente diga quién es el próximo presidente del país. Nosotros, por ejemplo, tenemos en contra a los banqueros, abogado, a los empresarios evasores de impuestos, a los medios de comunicación hegemónicos, Coavisa, Teleamazona, El Comercio, El Universo, etcétera. Es decir, tenemos un escenario totalmente en contra.
Si a Correa, que le han dado como piñata en fiesta estos 3 años y medio de gobierno, que lo han acusado de ladrón, de corrupto y lo terminan sentenciando por influjo psíquico, etcétera, y que el pueblo no lo quiere, lo detesta, lo odia, entonces permítanos perder pues democráticamente en las urnas según su teoría. Pero como saben la realidad, en este momento el binomio de esperanza tiene 42% de intención de votos, entonces pretenden proscribir estas candidaturas. No lo van a hacer, nosotros no tenemos impedimentos ni legales ni políticos y por lo tanto después de 15 días el contencioso electoral tendrá que dejar en firme esta candidatura. Abogado, una reflexión para darle paso a Jaime. Esto que está pasando en el país lamentablemente es una imagen negativa a nivel internacional, que quienes deben estar encargados de garantizar la democracia en un país, dicho por ustedes, obstaculizan el proceso electoral, obstaculizan este derecho de elegir y ser elegidos. A ustedes, ¿quién les garantiza de que podrán estar en las papeletas si hasta el momento ustedes han visto que lo que han encontrado son más obstáculos que luces en el camino? Nos garantiza la Constitución, nos debe garantizar la seguridad jurídica del país. No hacerlo así sería un atentado a la democracia y sembrar un precedente nefasto para las próximas generaciones en cuanto a los demás procesos electorales. No ha sido fácil llegar hasta este momento en tener una candidatura calificada. Nos ha costado muchísimo. Tenemos todo en contra, pero lo hemos logrado. Y estamos convencidos que vamos a estar presentes en la papeleta electoral. No hay razón, no hay un justificativo jurídico ni político para no hacerlo. Y si estos consejeros del Tribunal Contencioso Electoral juegan con fuego, entonces el pueblo tendrá que reaccionar en las calles. Nosotros vamos a salir a las calles a reclamar a nuestros derechos. Ese 42% probablemente en la mayoría saldrá a las calles a reclamar su derecho. Por lo tanto, una advertencia, un llamado a que estos supuestos guardianes de la democracia no atenten con la democracia de la cual deben ser esos guardianes y no jueguen con fuego porque se pueden quemar. El pueblo ecuatoriano no va a permitir un golpe a la democracia como el que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender nuestros derechos. Y si tenemos que defenderlo en las calles, lo haremos en el derecho a la resistencia, en el derecho que corresponda. Porque nosotros como ecuatorianos estamos defendiendo el derecho de participación de todos. Por eso dije hace unos minutos que, a mi criterio, Álvaro Noboa debería ser candidato y que sea en las urnas que el pueblo ecuatoriano decida quién gana la presidencia o no. Ok, me preocupa esto que se vaya a tomar una acción de hecho cuando ustedes están actuando en derecho, pero en todo caso ustedes tienen la libertad de poder actuar como crean conveniente. Jaime, no sé si tengas alguna inquietud con respecto a aquello. Pasando a otro tema, estimado abogado Víctor Medina. Hemos escuchado aquí en este espacio a el candidato a vicepresidente de la República por el movimiento Alianza País, el licenciado Patricio Barriga, en días anteriores. Y ellos decían que no son los candidatos del gobierno de Lenín Moreno. Y la he escuchado también a la candidata Jimena Peña, que es la candidata a presidente de la República, que tampoco es la candidata del gobierno de Moreno. Le hago este comentario porque me sorprende que ese movimiento, en unas encuestas que han presentado, en varias encuestas, aparece con un 5% o cerca de un 5%. Si el gobierno tiene una aprobación del 2% y que todavía la gente relaciona al gobierno como que es parte de Alianza País, ¿cómo es que aparecen con un 5% de aceptación? ¿O será que hay una confusión en el electorado o en la gente que tal vez identifican todavía a ese movimiento como el movimiento de Rafael Correa? Primero decir que estos dos personajes que usted nombró, nefastos para la historia del país porque son parte de la traición al pueblo ecuatoriano. Jimena Peña hasta hace unos meses atrás fue asambleísta y Patricio Barriga fue funcionario del gobierno de la traición, de la muerte y del reparto. Ante aquello, estos funcionarios mentirosos sí representan al gobierno. Representan a ese gobierno de la traición, de la muerte, del engaño, de la repartición de la patria, la corrupción institucionalizada.
Y ese 5% al que se reflejan en las encuestas, si son serias, desde luego, se debe a que andan en una campaña diciendo que Rafael Correa aún es 35. Y seguramente en algunos sectores donde no llegan los medios de comunicación digitales como Ecuador en directo, donde no hay acceso a internet, donde seguramente pues algunas señales de televisión no informan con objetividad como los medios de carácter nacional. Entonces están en esa estrategia de intentar engañar al pueblo ecuatoriano diciendo que Rafael es la 35. Rafael es de la lista 1. Rafael Correa es de lista 1 y de Compromiso Social lista 5. Y estamos en Unión por la Esperanza. Así que esa estrategia de intentar engañar al pueblo ecuatoriano diciendo que Rafael es la 35 no les va a funcionar. Esos nefastos candidatos que representan al gobierno, al igual como otros partidos políticos como Construye, que antes era Ruptura de los 25, cuya lideresa es la ministra repartidora María Paula Romo, están en la misma situación, en la misma sintonía. Es decir, el gobierno tiene algunos candidatos en algunas agrupaciones políticas y seguramente pues pretenderán ganar algunos espacios en la Asamblea Nacional porque el método de asignación de escaños fue creado justamente para eso, para que las minorías de las minorías tengan alguna representación por ahí y seguramente esos asambleístas se vuelvan en una especie de protectores de estos corruptos que están por terminar en el gobierno. Ante aquello, decirle nuevamente a los ciudadanos ecuatorianos que nos ven y escuchan en Ecuador en directo, que Rafael Correa es lista 1, no es lista 35, es lista 1. Todos somos lista 1. Rafael Correa, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, Jorge Glass, todos los que estuvimos en el correísmo estamos en lista 1 y se han sumado a una plataforma política denominada Unión por la Esperanza. Unión por la Esperanza, que es la más grande alianza política del país, 546 organizaciones sociales y políticas adheridas a UNES nacional. Estas representaciones, estos colectivos tienen presencia a nivel nacional, provincial, regional, etcétera. Y ante aquello, pues, esa fortaleza es la que ha elevado su intención de voto más allá del 32% que tenía Rafael. En estos momentos estamos sobre el 42% y vamos a seguir creciendo porque aún no estamos en campaña política. Andrés Arauz y Carlos Rabascal recorren el país reuniéndose con los sectores productivos, reuniéndose con los sectores sociales. Queremos tener claramente identificado cuáles son las urgencias ante tantas necesidades del país y ahí, Jaime, decirle a los ecuatorianos que hemos encontrado varias. El primero, el clamor del pueblo ecuatoriano que necesita trabajo, necesita ingresos. A nivel macro, necesitamos fortalecer la dolarización. Necesitamos reactivar la economía de este país, que está echada al traste de la basura. Por lo tanto, Andrés Arauz y Carlos Rabascal tienen claramente identificado que en los próximos 100 días del gobierno de la esperanza, tenemos que tener líneas de créditos para traer dólares nuevos y frescos, apuntalar la economía, fortalecer la dolarización y inyectar capital fresco con préstamos a largo plazo y bajo interés a todo el sector productivo para que se reactive la economía, se fortalezca la dolarización y se cree sobre todo empleos. La próxima Asamblea Nacional tendrá una agenda bastante apretada y lo primero que debería hacer la próxima Asamblea es derogar esa mal llamada ley de apoyo humanitario, que es la ley de la pobreza, de la precarización, Jaime. Es la ley que te permite que un empresario se declare en quiebra, te despida y que después de haber trabajado 5, 10, 15, 20 años no te den la indemnización que corresponde de acuerdo a la ley. Esa ley es la que te permite la disminución de la jornada de trabajo y por lo tanto te disminuyan el sueldo. Esa ley es la que te permite los despidos masivos, te permite esa precarización laboral. Por lo tanto, el primer acto de la próxima asamblea será la derogatoria de esa mal llamada ley que es justamente hecha para los empresarios evasores y los empresarios precarizadores de empleo. Abogado, ya en la recta final de este diálogo, le hago una pregunta del tema político. La próxima semana, del juicio político, perdón, a la ministra María Paula Romo, la próxima semana es posible que se decida si la ministra Romo se queda o se va del gobierno. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo ve usted
si este panorama, en realidad la ministra tal vez reunirá los votos para que se quede en el gobierno o se va del gobierno. El bloque de la Revolución Ciudadana va a votar, me imagino, a favor de la destitución de la ministra María Paula Romo. ¿Qué criterio tiene de todo esto que está pasando, que también se ha convertido en otra telenovela? María Paula Romo debería estar presa, así debería estar, junto con Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, que son delincuentes de cuello blanco. Ahí hay una banda criminal que en plena emergencia sanitaria se robaron los recursos de la construcción del hospital de Pedernales en Manabí y quién sabe qué otras cosas más. Por lo tanto, María Paula debería estar presa, no llamada a juicio político. Pero como el gobierno mentiroso, traidor de Moreno, la defiende a capa y espada, hay algunas estrategias ahí. Miren, dicho por los novoístas, que en este caso la estrategia de María Paula fue decirle al contencioso electoral, permítele ser candidato a Álvaro Noboa, pero no lo registres, no lo inscribas. ¿Para qué? Para que Guillermo Lazo se asuste y pueda María Paula Romo negociar los votos de creo en la Asamblea Nacional, y con los votos de creo, claro que no va a ser destituida por juicio político. Y ante aquello, parece que ya hay un arreglo entre gallos y medianoche, y creo ha comprometido los votos para que María Paula Romo no sea censurada políticamente. Y por eso que Álvaro Noboa ahora recibe todas esas trabas, porque ya hay un acuerdo entre esos compadres sinvergüenzas, Guillermo Lazo y María Paula Romo. Lo otro, querido Jaime, es que ayer justamente, coincidencialmente, pudieron pues hacer algunos allanamientos y hay un detenido, un compadre de Litardo, de Troya, en la provincia de Los Ríos. ¿Y a qué se debe? Pues que justamente ese compadre de estos señores, de estos caballeros, uno presidente de la Asamblea Nacional, esté detenido, porque supuestamente hay actos de corrupción en los cuales estaría involucrado este personaje cercano a Litardo y a Troya, y ante aquello pretenden hacer una nueva presión política para que, en este caso, Litardo pueda manejar los votos en la Asamblea Nacional y no tener los votos para censurarla a la ministra del reparto. Ante aquello, nosotros los ecuatorianos estamos vigilantes de las decisiones del Parlamento. Nosotros consideramos que María Paula Romo debe ser destituida en juicio político y la Fiscalía hace rato debió haber iniciado un acto urgente para vincularla a las investigaciones de los hechos de corrupción, porque el corrupto sentenciado Daniel Mendoza ha confesado de viva voz que fue María Paula Romo la que repartió los hospitales. Y no solamente los hospitales, la gobernación, el CERCOT y muchos otros cargos públicos que en la asamblea, cuando necesitaban los votos, entonces entraba la señora del maletín a repartir los cargos para la corrupción. De ahí también, por ejemplo, el tema de la corrupción de la familia Bucarán, de la cual no nos hemos olvidado todavía, donde hay otra red de corrupción con este otro Daniel, porque estos Danieles son traviesos, son corruptos, son sinvergüenzas y están liderando estas bandas criminales dentro del Estado. Es vergonzoso para la historia del país que un asambleísta lidere una banda delincuencial desde la asamblea en contubernio con una ministra de Estado como la ministra de Gobierno, María Paula Romo. María Paula Romo, más temprano que tarde, tendrá que responderle a la justicia, a todos los ecuatorianos, por las fechorías que ha cometido junto con otros personajes políticos. Abogado, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes muchas gracias y siempre a la orden. Ha sido el abogado Víctor Medina, coordinador de UNES Guayas. Hemos hablado sobre la nueva impugnación al binomio Arauz-Rabascal y también hablamos del tema del juicio político a la ministra María Paula Romo.